Las iglesias católicas siempre han tenido una gran influencia en nuestro país. Y aunque no te interese la religión, es inevitable no interesarse por su arquitectura y por los lugares y costumbres curiosas que resguardan en su interior. Hoy vamos a recorrer la parroquia Santa Rosa de Lima de Bragado. Dentro vamos a descubrir las funciones de ciertos lugares donde se guardan los objetos más sagrados que se utilizan para los rituales, qué tipo de vino se utiliza para la iglesia, los cimientos del primer templo de la ciudad, la historia del levantamiento del templo y lo más interesante, la torre que alberga al reloj. Antes de comenzar, voy a dejar por acá en pantalla y en la descripción del video los temas que voy a ir tocando y los minutos en los que aparecen. Así es más dinámico. Comencemos. Bueno, hoy estamos frente a la parroquia Santa Rosa de Lima, que es la iglesia más grande que tiene la ciudad de Bragado, y tiene una historia muy interesante y además nos invitaron para recorrerla por dentro y mostrarnos algunas de sus instalaciones, cómo funcionan algunas cosas sobre la religión, que por ahí las personas que no lo practican no lo tienen tan en cuenta. Antes de empezar el video voy a decir que independientemente de si son creyentes, seguidores de la religión o no, o si son de otra religión, una iglesia, sea donde sea que esté, es muy interesante arquitectónicamente hablando y también históricamente hablando. Por lo tanto, vamos a recorrerla por dentro y no tiene tanto que ver con la religión, sino sobre la historia de un pueblo. Bueno, ahora mismo estamos en la puerta de ingreso principal. Después de pasar la primera está esta, que tiene diferentes grabados, la verdad que está muy buena. Cada vitral representa un momento histórico o religioso, como por ejemplo este, representa la bendición de la bandera argentina. Y acá abajo, en la madera, tiene grabado el escudo argentino. Bueno, les voy a comentar un poco de cómo surgió la iglesia en la ciudad. Ya habíamos hablado en el video anterior, uno de los videos anteriores, sobre la fundación del pueblo de Bragado, el cual surgió como un fortín militar. Ya sabíamos que Eugenio del Busto, que era un comandante, estaba encargado de ir ganando terreno en cuanto a los pueblos originarios y quedándose con los terrenos para elaborar las tierras. No es hasta 1851 que se funda el pueblo y comienza a crecer la población. Y había un problema, y era que no había ninguna entidad religiosa. Por lo tanto, la gente no podía tener sus bautismos, no podía casarse, tenían que venir sacerdotes de otros lugares cercanos. El pueblo fue fundado, como decía, y el primer sacerdote que tuvo que venir desde otro lado fue Carlos Torres. Vino, bautizó 192 niños y se fue. Un año después de la fundación del pueblo, más o menos aproximadamente, llega a él Mariano José de Escalada, que era primo de Ramiro de Escalada, la mujer de San Martín, pero bueno, eso es otra historia, que posteriormente iba a ser obispo de Buenos Aires, y insinúa la posibilidad de fundar una iglesia en el pueblo y que cuando se realizara tal acción fuera llamada Santa Rosa de Lima, ya que era la única santa que no representaba ninguna iglesia cercana en la ciudad. Un año después llega al pueblo Pastor Obligado, el cual era gobernador de Buenos Aires de ese momento, y les promete que va a contribuir para poder fundar la primera iglesia del pueblo. A todo esto, evidentemente, la necesidad de una iglesia crecía, ya que en ese momento las iglesias, además de sus labores religiosas, hacían también de registro civil, es decir, registraban los fallecimientos y los nacimientos. Por lo tanto, ya no era solo una necesidad religiosa, sino también una necesidad administrativa para el pueblo. El 8 de diciembre de 1858 se funda lo que sería la primera iglesia del pueblo, la cual era muy modesta, estaba hecha con barro y techo de paja, y 4 años después de su fundación tuvo que ser remodelada nuevamente y le cambiaron el techo y le pusieron un techo de azotea. Lamentablemente, el 7 de octubre de 1872 llega una fuerte tormenta y se lleva prácticamente todo lo que había construido sobre la iglesia. Y no es hasta 1877 que se comienza a demoler la iglesia anterior para dar pie a la iglesia que estamos viendo hoy. En realidad, aparte de la iglesia, porque tuvo muchísimos más cambios en el tiempo. En 1879 es inaugurada la iglesia, como casi la conocemos hoy, sin las torres. En 1892 son inauguradas las torres después de varias asambleas municipales. Para llegar a la iglesia como la conocemos hoy, tuvo que producirse un ensanche, se agrandó la misma. Entre 1896 y 1897 se produjo un ensanche. Como ya se vio en la historia, esto es lo primero que vemos. Puede entrar por la puerta, es lo primero que vemos, es la nave central donde se hacen las ceremonias. Hay muchísimos lugares. Obviamente por el tema del COVID ya no entra tanta gente como antes, pero se siguen haciendo ceremonias, evidentemente. Este es el altar mayor. Y hay un dato que es muy importante, yo no lo sabía y creo que es importante que ustedes como espectadores lo sepan la próxima vez que vayan a una iglesia. Este altar no puede ser tocado por nadie que no esté autorizado, o sea, solamente puede tocarlo las personas pertenecientes a la iglesia, como por ejemplo el sacerdote, o sea, el padre, pero no puede ser tocado por personas como nosotros o las personas que tengan que mantener la iglesia.
Bueno, y después tenemos la parte lateral de la nave central, en la cual hay varias cosas interesantes también, que uno pensaría que son adornos, pero en realidad todo tiene un motivo, todo está ahí por alguna razón, y es importante explicarlo. Así que estoy yendo de nuevo a la parte principal, a donde entramos, para mostrarles algunas cosas re interesantes. Esto que vemos acá es la maqueta de la iglesia. Junto a la maqueta de la iglesia tenemos esto. Bueno, esto es una de las partes más importantes de la iglesia. Afuera comenté que el nombre de la parroquia es Santa Rosa de Lima. Esto se debe a que todas las personas santas fueron personas que vivieron en el mundo terrenal, sirvieron a la religión y después de un tiempo, que no es corto, son aproximadamente, dependiendo, ¿no? Santa Rosa, por ejemplo, fue denominada santa 100 años después de su fallecimiento. En este caso tenemos la reliquia y en las iglesias las reliquias son trocitos de las personas que representan el nombre de la iglesia. En este caso Santa Rosa de Lima. Acá tenemos un trocito de la falange del dedo meñique de Santa Rosa de Lima. Está resguardado acá, lo cual es increíble, es muy importante. Eso que vemos ahí son unas velas que indican dónde está el Santísimo. Que el Santísimo es precisamente este cubículo de vidrio en el que estamos, que es otra sala donde se hacen diferentes ceremonias, pero más reducida. Y en él tenemos una parte muy importante, que es esta, que es el sagrario. El sagrario es el lugar donde el Padre guarda las hostias que sobran de los diferentes ritos religiosos, misas, etc. Son guardadas ahí, no se tira nada porque las hostias se consideran el cuerpo de Jesús, por lo tanto no se tiran y son utilizadas luego para llevar, por ejemplo, a las personas enfermas que no pueden acercarse a la iglesia, son llevadas hasta ahí, son llevadas hasta su casa y son utilizadas para los ritos que salen de la iglesia. Por eso es muy importante ese lugar y esa vela que vimos ahí afuera especifica dónde está el sagrario. Acá en el piso hay unos vidrios que ahora están empañados porque estuvo lloviendo mucho, hay mucha humedad, que muestran el sótano de lo que sería la iglesia. No tiene acceso al parecer, podría ser parte de la construcción de la primera iglesia. Eso también lo estuve leyendo, se lo voy a mostrar. Siempre que veo vidrios así me da como un poco de miedo caminar sobre ellos, pero bueno, están hechos a propósito. Fuera del Santísimo tenemos sobre las paredes estos decorados que cada uno especifica las estaciones que hizo Jesús hasta ser crucificado. Esta, por ejemplo, es la estación 1, pero siguen todos por allá y recorren toda la iglesia, porque si seguimos dando la vuelta vemos que de ese lado, allá atrás, también están puestos sobre la pared. Como ven, acá siguen lo de las estaciones. Estamos del otro lado de la iglesia porque hay algo que está muy interesante, que es hay una parte que mantiene en el piso original de la iglesia y es este que está acá atrás, es el piso original de la iglesia. Acá es donde se confesaban anteriormente. Es un confesionario antiguo, pero ahora se hace en otro lado. Sería este sería el confesionario actual. Acá adentro se confiesan actualmente y además tienen lo que sería la primera estatuilla de la Virgen, lo cual es re interesante porque ahora está renovado, obviamente la cambiaron, se fue deteriorando con el tiempo. Bueno, ahora para culminar vamos a ir a San Cristia, que es el lugar donde guardan las cosas para la misa, para la preparación de la misa, y vamos a ir a las torres, que es una de las partes más interesantes, creo yo. Así que vamos, ¿tenés miedo de las torres? Un poco. Bueno, yo también igual. Vamos a ver qué tal. Bueno, ahora estamos en Sacristía, es el lugar donde guardan todas las cosas que utilizan en las misas. El secretario nos contó un poco. Voy a ver cómo puedo recrear yo la historia para ustedes. Bueno, estos dos objetos son como una de las cosas más sagradas que tiene la iglesia, porque no pueden ser tocadas por las manos de nadie, ni siquiera del Padre. O sea, para poder levantarlas, tiene que ser levantado con un atuendo especial, el cual se utiliza para el momento del rito. Ahí en el medio se pone la hostia en la que se continúa con la ceremonia de la misa. Hay un ropero especial donde guardan la diferente vestimenta dependiendo de la situación o efeméride, digamos, del lugar. Y después tenemos diferentes cáliz que también son muy interesantes, son muy antiguos. Entre los objetos que tenemos también, como decía hoy, que se hacían rituales, está esto que se ponen los samarios dentro y bueno, nada, con el mismo que sale hacen el rito de limpieza. Así que bueno, ese es otro de los objetos que también se ve muy antiguo. Y entre las cosas que se exponen en este lugar tenemos una carta enviada por el Vaticano, la tienen expuesta acá de este lugar. Y bueno, de este lado está el ropero que les comentaba hoy. Ahora van a estar viendo algunas imágenes.
El vino que se utilizan para las ceremonias, que en este caso es este, no es cualquier vino. El vino que se utilizan para las ceremonias religiosas son vinos certificados, los cuales dependen de que las bodegas no tengan ningún proceso artificial en el proceso de hacer el vino, digamos. Así que son vinos que fermentan de manera natural. Si no, no pueden ser utilizados por la iglesia. Tienen un certificado especial y esto sí o sí se tiene que respetar, o sea, no queda de otro. Se compran en santerías, o sea, no sé si podés ir al supermercado y comprar este tipo de vino. Así que bueno, eso también es algo que yo no sabía y la gente común creo que tampoco sabía, es muy interesante. Me saqué el barbijo porque acá no hay nadie. Esta parte es re interesante, ya habíamos hablado de las torres, pero acá arriba justamente es el campanario, están las torres y todo lo que conlleva que estén las torres ahí. Vamos a intentar ir despacio porque bueno, es una estructura muy antigua, así que vamos a subir y vamos grabando en el camino. Bueno, quiero que vean lo complicado que se está haciendo. Ya llegamos, digamos, al primer piso, por así decirlo, pero ahora la cosa se complica porque ya la escalera es metálica, es una escalera caracol, así que vamos a ir con cuidado por las dudas. Bueno, la verdad que me siento muy privilegiado de poder estar acá. No sé si mucha gente haya estado en las torres. La realidad es que tienen una altura de 26 metros y es bastante complicado subir. Hay que ir con cuidado. También hay que tener en cuenta que es una estructura que es muy antigua. Por otro lado, el reloj, que debe estar más arriba de donde estamos nosotros, pero no creo que sea de fácil acceso y creo que es bastante peligroso subir porque está con una escalera de mano colocada en la pared. Tiene un diámetro de 1,80 m, es gigante. Pasa que nosotros, como peatones de la calle, la iglesia pasa desapercibida y no lo logramos ver. Otra cosa interesante es que la campana, que es gigante, que es la que hace sonar cada vez que cambia de horario el reloj, tiene un sistema parecido a los de los relojes cucú y tiene una pesa que más o menos tiene un peso aproximado de 70 kilos. Y en la campana está grabado el nombre de algunas personas importantes que hayan pasado por Bragado, como por ejemplo el doctor Kennard, que su apellido está como nombre de una calle también, así que eso también es muy interesante. Pero las vistas también son impecables. Supongo que en algún momento habrá sido el edificio más alto de la ciudad. Algo que me sorprendió fue que el reloj una vez fue desmontado y restaurado en la escuela industrial. O sea, eso a mí me pareció increíble. La escuela técnica que tenemos acá en la ciudad y es la escuela técnica a la que fui yo. Y me imagino que habrá sido muy complicado porque ya vieron que el trayecto para poder subir a la torre es súper complicado y encima debe tener un peso que no debe ser menor. ¿Sabes lo que debe transmitir el sonido en la escalera? Sí, Porque es de hierro. debe temblar toda la escalera cuando suena la torre. Dale, capaz te agarra. Se metió todo. Sí. Seis campanadas. No, 5. 5 campanadas, son las 5. Queríamos bajar antes de que suene la campana porque iba a sonar fuerte. Indiscutiblemente sonó fuerte. No llegamos a bajar a tiempo. Pero bueno, ya estamos de nuevo en el primer piso. Bueno, nosotros lo primero que vimos de la iglesia fueron las torres y yo me confundí al decir que el sistema funcionaba con las pesas y el tema de los 70 kilos y todo eso, porque en realidad el sistema anterior está acá, es este que vemos acá. Ahora funciona digitalmente, yo eso no lo sabía, pero bueno, es muy interesante. Este era el sistema anterior y ahí están las pesas, que ahora los voy a mostrar. Las deben estar viendo en pantalla en este momento. Voy a dejar este video por acá. Mostramos un montón de las cosas que hay dentro y contamos un poco de la religión y algunas cosas de sus ritos. Así que obviamente la iglesia está abierta al público para que la puedan observar. Por mi parte me pueden seguir en mis redes sociales, uso Instagram y Twitter, están acá abajo. Pueden suscribirse, darle un me gusta si les gustó el video, eso me ayuda un montón. Y tocar la campanita, toquen la campana, porque si no, no les van a avisar cuando suba un video nuevo. Yo soy Mariano, me despido, chau.